Bien, como les decía, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tenemos programados periódicamente dirigidos a nuestros a los estudiantes de nuestros programas de posgrados, actividades transversales que generen valor gracias al conocimiento de primera mano con expertos como los que tenemos en este momento con nosotros. Hoy va a estar quien Diego Plazas, quien desde hace casi 2 décadas miraba el perfil, Diego, y desde hace casi 2 décadas tú estás dedicado a los temas de estrategia, de publicidad, de estar en el ámbito creativo, de estar tomando decisiones que son propios de un programa de maestría en administración, que son propios de un programa de analítica, por lo que la decisión se toma en función de la información, que son propios de lo que es el explotar los datos, lo que es propio de especializaciones en el ámbito de los temas computacionales, que son nuestra oferta genérica. Y desde la perspectiva como en tu posición de Chief Strategic Officer en Havas Group a nivel latinoamericano de la gerencia. Nosotros tenemos especializaciones en diferentes ámbitos de la gerencia de transporte, gerencia logística, gerencia del talento humano, gerencia del mercadeo, estrategia de marketing digital, en fin, una oferta muy variada de programas. El día de hoy, Diego nos va a estar hablando de su experiencia personal en temas súper interesantes como es el uso de los datos, el conocimiento y la información. Ahorita, pues ya Diego nos compartirá una presentación y nos irá hablando más o menos unos 40 minutos para dejar un espacio al cierre de interacción. En este instante, ninguno de ustedes como participantes nos puede abrir ni micrófonos, tampoco nos puede abrir cámaras. No se preocupen que si hay alguna duda, alguna inquietud, algún aporte que desean hacer, vayan haciéndolo en el chat del Zoom. Una vez Diego termine su presentación, ya abriremos micrófonos para que generemos interacción. Así que Diego, muchísimas gracias. Además, perdón, Vladimir, no te había mencionado. Vladimir es parte del equipo docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en particular del programa de publicidad, y gracias al contacto, la cercanía que Vladimir y Diego tienen, es que hemos logrado que Vladimir nos acompañe el día de hoy. Vladimir, voy a dejar que tú presentes ya formalmente a tu amigo. Muchas gracias, Diego. Yo creo que tú ya lo has presentado muy bien. El trabajo que hemos venido desarrollando con Diego, que tuvimos en algún momento, estaba muy cerca a la posibilidad de concertar cursos y actividades de educación continuada asociado con planning. Diego, pues es una persona que viene del mundo de la antropología y ahora Diego seguramente nos hablará muy acerca de su perfil, del mundo de la antropología, pero también del mundo de la estrategia y esa visión tan importante en la creatividad, en la publicidad, del conocimiento de lo humano, del conocimiento de los mitos y en relación con los comportamientos, pues Diego ha logrado extrapolarlo a los negocios, pues de la publicidad, de la industria publicitaria en general. Y hoy en día, pues Diego está en México como Chief Strategy Office de Estrategia en México, y a bien ha tenido compartir con nosotros una charla de 40 minutos y seguramente lo que esperamos más adelante, querido Diego, es que puedas estar más cerca a nosotros en estos procesos de formación en posgrado, sobre todo que tenemos en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. Así que Diego, muchísimas gracias por estar y adelante. Perfecto. Gracias, Vladimir, y muchas gracias, Diego, por la invitación. Gracias a todos los que se están conectando por prestarme su atención por un rato ya aquí en la caída del día de este día. Y si quieren, comencemos. Yo claramente voy a primero a presentarme un poco y contarles un poquito de mi experiencia. Voy a tocar un tema en particular que viene muy bien a los lineamientos de lo que se está buscando dentro del MBA y hacer como un zoom en un punto muy interesante está en boga hoy en día a nivel global y sobre todo a nivel latinoamericano. Y después sí podemos entablar una charla sobre mucho más humana sobre lo que ha sido la experiencia
mía, tanto actualmente como responsable de Latinoamérica, como también cosas de, si quieren hablar de Colombia o ese tipo de cosas, ni más faltaba. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Eh, entonces, efectivamente, primero que nada, hola a todos. Y lo que quiero compartir con ustedes en estos minutos es justamente esto y es un tema supremamente crucial que está ocurriendo en el mundo del marketing hoy el día y donde nosotros los estrategas estamos teniendo un palco de primera, el primer palco en cuanto a nuestro output y lo que tenemos que entregar hoy en día en desafíos de marketing y es justamente lo que está pasando con la ciencia del marketing, o como igual en inglés, con el marketing science. Y eso, y el título que les quiero compartir de esta charla tiene que ver justamente con una variable que es fundamental y que poco hablamos o poco se habla, sino que tiende a quedar entre líneas, pero yo la quiero con ustedes, la quiero poner en el protagonismo y es el timing, es el tiempo, porque al final todo lo que está pasando hoy en día en el marketing lo podríamos resumir en una carrera contra el tiempo. Es qué tan rápido podemos llegar al conocimiento, qué tan rápido podemos llegar al mercado y qué tan rápido estamos llegando a la adopción de la ciencia. Y eso, al final de cuentas, es fundamental en lo que está pasando con toda la evolución que estamos teniendo los que trabajamos en publicidad, no importa el ámbito, podemos estar trabajando en creatividad, podemos estar trabajando en medios, podemos estar trabajando en relaciones públicas, podemos estar trabajando en todas las disciplinas del marketing, pero este tema es transversal a todos los ámbitos que tocan a un negocio desde todas las vertientes de marketing, desde, repito, desde lo más obvio que podrían ustedes estar pensando que es campañas publicitarias, hasta incluso determinar la estrategia de go-to-market del negocio como un todo, de cómo se planta ante el mercado. Para eso, pues, ni más faltaba, lo primero es hacerme una breve, muy breve presentación. Yo soy el Chief Strategy Officer de Latinoamérica para el grupo Avas. Yo tengo a mi cargo todas las divisiones del grupo, así que velo por la calidad del entregable en todas las disciplinas donde está el grupo. El grupo está en medios, está en creatividad, está en ciencia de datos, en consultoría, en distintas ramas. Y pues al final todo cae en este embudo de velar porque no importa el entregable que le des a una marca y que le des a un negocio y a una empresa, todo tiene que mantener la misma calidad en términos del rigor con la información, qué tan basado en datos estás y obviamente qué tan efectiva es tu solución, venga de donde venga. Puede que a veces venga del mundo de una campaña publicitaria, puede que no, puede que venga desde el diseño de producto, puede que venga desde la estrategia comercial de la empresa o de muchos más lugares. ¿Listo? Soy una mezcla un poco rara porque soy un antropólogo, pero hice estudios en física pura y además me he metido en muchas otras cosas, particularmente en ciencias comportamentales, en behavioral sciences. He estado picando mucho en teoría del juego, en lógica y otros estudios que he hecho después de mi licenciatura. Eh, Porque al final algo que recomiendo y que evidentemente lo podemos conversar justo después de la presentación es que si algo está moviendo a nosotros los que trabajamos en estrategia y no solamente en estrategia, sino que en muchas más áreas de las agencias, incluso dentro del departamento de marketing de las empresas, es la horizontalidad, más que la verticalidad de volverse hiperespecialistas en un punto, la horizontalidad y esa amplitud mental para poder abordar problemas desde distintas disciplinas es realmente donde los negocios están hoy en día focalizando su atención y es tener la capacidad, porque los especialistas
estarán en todas partes, los vamos a encontrar fácilmente y los podemos encontrar tercerizándolos, los podemos encontrar incluso dentro de las mismas agencias, pero realmente lo que están buscando los negocios ahora es la mayor amplitud posible de generalistas, porque lo más importante de todo hoy en día en los negocios es no perder ninguna oportunidad, no perder ninguna. Y la innovación puede llegar de muchos frentes, a veces del obvio, publicitario, a veces desde cualquier otro lado. Luego, la horizontalidad es algo que se vuelve cada vez más importante y cada vez más atractivo en el mundo del marketing. Y justamente voy a arrancar de eso porque lo primero que les quiero decir es que un pequeño spoiler, y es que no les voy a hablar de AI, no se preocupen. Hablar sobre AI es un tema en sí mismo, pero no les quiero hablar sobre AI porque sé que todos estamos en este momento bombardeados por la inteligencia artificial con toda la importancia que esta tiene, pero yo les quiero contar de otra vía, de otras líneas que se están trabajando en analítica que no tienen que ver con AI o no tienen que ver directamente con AI o con algoritmos de machine learning, sino que tienen que ver con otras innovaciones que se están haciendo desde la matemática y desde la estadística que son igualmente poderosas y algunas incluso hasta son más efectivas que irse directamente con que la solución para poder encontrar insights de valor para un negocio es directamente hay que poner AI. ¿Listo? Entonces, lo primero es decirles eso, los que están esperando aquí una charla sobre AI no va a llegar, pero sí van a llegar otras cosas que les pueden abrir el espectro, por eso les hablaba de la horizontalidad que es tan importante. Y es que justamente el primer error que solemos caer y muy fácilmente todos los que estamos trabajando hoy en día con las dinámicas de los negocios hoy en día es que la lectura más usual y de hecho la más incorrecta cuando se piensa en ciencia del marketing es cuál, es el tiempo y entendiendo el tiempo como rapidez. Normalmente cuando abordamos hoy en día cualquier problema de marketing y nos vamos hacia una solución de data, todos creemos ciegamente que la data y poder acceder a datos y poder procesarlos es un proxy para poder lograr soluciones más rápidas. Y ese les quiero compartir que es el primer error, porque realmente la ciencia del marketing no está basada en lograr velocidad, está basada en otra cosa. Y es justamente esto lo que es el core de dónde está parada de dónde están parados todos los esfuerzos de marketing science que están ocurriendo a nivel global. O sea, aquí les puedo hablar fácilmente del Instituto de Ciencias de Marketing de Estados Unidos, de también de Europa, en Asia y en Latinoamérica. Y es que el éxito del marketing, cuando pensamos en el éxito del marketing hoy el día, que este puede ser un debate totalmente filosófico, que nos podríamos quedar horas hablando y debatiendo sobre el tema de si el éxito del marketing está en el producto en sí mismo o en la idea que lo engloba, los quiero invitar a que piensen en otra variable y en otra variable supremamente importante y es el timing. Es decir, puede que tengas el mejor producto o puede que tengas la mejor idea, pero si no ubicas ese producto o esa idea en el momento adecuado, y a eso me refiero con timing, se puede perder fácilmente más del 50%, incluso más del 65% de la efectividad de un producto si no lo pones en el momento adecuado. Y eso es lo que les quiero compartir, que es donde se está basando todo el desarrollo de marketing science hoy en día. No en rapidez, sino en cómo localizar el momento propicio, cómo localizar, gracias a los datos, cuál es el momento propicio para tomar una decisión, cuál es el momento exacto para cambiar una decisión. Y por eso les puse este ejemplo, los que lo conocen, buenísimo, los que no, no se preocupen, y es Alfred Russel Wallace. Aquellos que no lo conocen, les puedo decir rápidamente la historia de Alfred Russel Wallace, y es que Alfred Russel Wallace es el verdadero creador de la selección natural.
y de la teoría evolucionista que todos le atribuimos a Darwin. ¿Cuál fue el único problema de Wallace? El problema de Wallace y la razón por la cual él quedó completamente ignorado por la historia es porque todos los hallazgos que él hizo mientras estaba internado en Malasia, haciendo todos sus estudios sobre fauna, los publicó y los envió a la Royal Society muy antes de tiempo, y la Royal Society de Londres no estaba lista para poder recibir esa información en ese momento, no la entendía. Cuando Darwin, después de que pasa por el Beagle, envía los resultados tan solo una década después, ahí la Royal Society ya estaba lista para recibir la información. Algunos de ustedes podrán decir qué historia tan injusta, pero es verdad, eso pasó. El que primero dio los indicios de la selección natural fue Alfred Russel Wallace, pero nadie lo recuerda, porque él en lo único que falló fue en elegir el momento correcto para publicar. Y eso es lo de lo que les quiero hablar en esta charla, y es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta cuando piensen en analítica y en usar los datos bien, es buscar cómo los datos te llevan a elegir un momento y a elegir una situación o a elegir un contexto favorable para tu producto o favorable para tu idea. Ahí es donde le sacas todo el provecho a la ciencia, todo. Si solamente ves la ciencia como una manera de aumentar tu velocidad, no le estás sacando provecho. Y eso es justamente lo que está haciendo hoy en día la ciencia del marketing hoy en día. Y es lo que nosotros ya estamos trabajando como estrategas cuando comenzamos a abrazar los datos y entregarle a nuestros clientes una solución. Y es que realmente los datos y manejar los datos tiene que ver tan sencillo como todos los que están acá que trabajan en ciencias económicas, que lo que voy a decir es casi que economía 101, es justamente poder entender las volatilidades y los desfases que hay entre demanda y oferta. Eso es donde está enfocado lo mejor que tiene hoy en día la ciencia de marketing para ofrecer, y es en cómo cerramos los gaps y cómo cerramos esos espacios entre demanda y oferta para poder justamente entregar una solución en el tiempo que debe ser. No necesariamente es más rápido, sino es en el momento pertinente para que el mercado me entienda y para que el mercado entienda mi propuesta. Y eso es justamente lo que está pasando hoy en día con todos los desarrollos de Marketing Science. Y es poder cerrar ese gap. Cómo con grandes velocidades de procesamiento de datos aseguramos lo que todo director de marketing en una empresa más ansía. Y es poder tener certidumbre en esta línea que es tan difusa, en este hueco que es tan difuso entre la demanda y la oferta, donde pueden pasar miles de cosas. Lo que hace y lo que debemos hacer para entender y cómo pensar bien en la data es cómo la data me ayuda a llenar esos espacios de data, esos espacios de incertidumbre. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, como se los comento, porque el cambio de paradigma que estamos viviendo en términos del significado de la data tiene que ver directamente con esto que les muestro en dos frases muy simples. Antes, y cuando les hablo de antes, no estoy hablando del siglo pasado, no estoy hablando de hace 50 años, no, estoy hablando de los 2000 e incluso los 2010. Antes, cuando piensas en ciencia de datos, ¿en qué pensabas? En que el input estaba comoditizado, es decir, todos tenemos los mismos datos, todos tenemos ventas, todos tenemos tipos de consumidores, todos tenemos el mismo set de datos. Entonces, hace menos de 20 años, todo lo que vivíamos hoy en día es que los inputs estaban comoditizados, todos teníamos lo mismo. Y todo lo que pasaba en innovación era de cómo mejorábamos el output, es decir, el qué puedo hacer con los datos. ¿Sí? Lo más interesante de hoy en día es que el paradigma se invirtió por completo. Lo que ahora se está comoditizando
son los outputs. Ahora, todas las empresas, de hecho, gracias a en parte a la inteligencia artificial y a Big Data, que al final son dos cosas radicalmente distintas, pero gracias al procesamiento masivo de datos, lo que estamos viviendo hoy en día, todos los que trabajamos en marketing y trabajamos con clientes directamente, es que el problema es que ya hay demasiadas soluciones y que son fácilmente copiables. Les pongo un ejemplo para los que de pronto lo conocen o no, y es Google recientemente, hace menos de 4 meses, si no estoy mal, lanzó Meridian. ¿Meridian qué es? Meridian es tomar una herramienta que hace 20 años era la panacea, que es el Marketing Mix Modeling, ya les voy a hablar más adelante de eso, y lo volvió open source. Entonces, tomó toda la metodología estadística y la volvió pública. Entonces, el output, que antes se creía que solo esa metodología y solo esa técnica estadística de regresiones la podían tener unos pocos, ahora se comoditizó y todos pueden tener esas soluciones. Entonces, cuando eso pasa, la ciencia del marketing comienza a tomar otra vía, y es la vía que estamos viviendo y que yo estoy viviendo en mi experiencia en este momento. Y es que ahora los outputs se comoditizan y ahora el verdadero santo grial es tus inputs. ¿Qué otra data puedes alimentar? ¿Qué otros datos puedes meter dentro de las máquinas para que te entreguen resultados distintos? Ya no se trata solamente de calcular ventas contra inversión en marketing o inversión en medios o calcular cuánto me cuesta producir un comercial y cuánto eso me retorna en ventas. Ahora la creatividad en la ciencia de datos está en cómo yo cambio los inputs. Ahora, ¿y por qué yo no cruzo otra cosa? ¿Por qué yo no cruzo de pronto las ventas con el push comercial? ¿Por qué no cruzo la información de los consumidores y lo que dicen sobre mi producto? ¿Por qué no lo cruzo con, por ejemplo, con la manera como estamos manejando el pricing? Y eso es lo que realmente está moviendo la innovación en la ciencia del marketing. Y por eso, porque tengan en cuenta, soluciones de procesamiento rápido y masivo de datos, las consigues a la vuelta de la esquina. Hoy en día puedes comprar esas metodologías y esa tecnología a una fracción del precio de lo que costaba hace 20 años. Una persona independiente puede comprar esa tecnología y puede comprar esos modelos estadísticos a una fracción del precio. Pero la innovación y los verdaderos insights están saliendo cuando alimentas las máquinas con otros inputs. Y ahí está el foco de la innovación en ciencia de marketing. Lo que más ganas hoy en día al aplicar los avances científicos actuales, ¿qué es? De hecho, vuelvo y les digo, no es velocidad. Lo que más estás ganando hoy en día o lo que más estamos ganando hoy en día es la capacidad de procesamiento. Y ahí es donde está todo. Y es qué tanto ahora puedes procesar grandes cantidades de datos al mismo tiempo. Puede que la solución la tengas en un día, la solución del resultado del procesamiento, o puede que la tengas en un mes. Eso no es lo importante. Lo importante es que ahora lo puedes hacer. Ahora puedes procesar muchos datos que antes solamente dependían de una macro de Excel y hasta que quemaras la macro de Excel porque ya no puede con más. Ahora lo que tienes a disposición es Python, ahora tienes a disposición R, ahora tienes a disposición C Sharp y muchos lenguajes de programación y muchos ambientes que te permiten esa cantidad de procesamiento. Entonces, vuelvo y les digo, al final de cuentas, toda la evolución que está teniendo la ciencia de datos hoy en día en marketing y la ciencia de marketing está en cómo aprovecho la capacidad de procesamiento, no la velocidad del mismo. Y eso al final tiene que ver con tres cosas que les quiero dejar acá en esta charla breve, que es justamente lo que sustenta en gran parte ese cambio de paradigma que les venía contando de pasar de comoditizar los inputs a comoditizar los outputs.
Y es que la analítica en general podríamos resumirla para todos, perdón el reduccionismo, pero me voy a tomar esa licencia para propósitos de esta charla, es que la analítica la podríamos definir en tres grandes reinos. Está la analítica descriptiva, la predictiva y la prescriptiva. Lo que todos sabemos, o muchos de ustedes pueden saber, es que la analítica descriptiva es al final, es tomar una foto de la realidad, es cómo usas los datos para poder extraer y para poder tomar la foto más certera y más precisa de lo que está pasando hoy. Y esa analítica descriptiva tiene miles de modelos estadísticos que están vivos desde los años 50 y que siguen siendo vigentes hoy y que te permiten y que han sustentado el marketing por los últimos 40 o 50 años. La analítica descriptiva, tomar fotos, tomar a partir de los datos, poder entender qué está pasando. De ahí pasamos a la analítica predictiva, donde están todos los modelos y todos los modelos de regresiones que hoy en día se usan en muchas empresas. La analítica predictiva, al final, ¿cuál es la premisa de la analítica predictiva? Y es basado en los patrones que estoy viendo en el pasado, te puedo decir qué podría pasar justamente buscando la regresión, buscando la tendencia, buscando que si todas las demás variables se mantienen quietas, o por lo menos podemos asumir que no serán afectadas de maneras notables, puedo llegar a decirte yo con los datos qué te puede llegar a pasar. El mundo de hoy y lo que estamos viviendo hoy en día, y es lo que más me divierte hoy en día cuando como estratega veo los datos y veo los desarrollos que hay en términos de analítica, es este tercer nivel que es donde está todo el desarrollo últimamente y es la analítica prescriptiva. ¿Qué es la analítica prescriptiva? La analítica prescriptiva tiene que ver con una sola palabra que es escenarios, poder diseñar escenarios. Y ahí es donde se marca un cisma gigantesco con la predictiva, porque en la predictiva tú tienes un set de variables que puedes intervenir y puedes afectar, pero tienes que asumir que todas las demás variables de este mundo caótico tienen que mantenerse de alguna manera homogéneas o no pueden vivir en un VUCA, para los que conocen ese acrónimo de VUCA, que significa VUCA es volatile, U es uncertain, C es complex y A es ambiguous, ¿sí? El mundo de hoy es volátil, incierto, complejo y ambiguo. En esos mundos, cuando ya te pasas a la activa predictiva, a veces fallas, porque no puedes controlar la no linealidad de los datos. Y ahí entra la analítica prescriptiva. Y es que tú puedas convivir con la volatilidad de los datos, con la teoría del caos, que eso ya está incluyéndose dentro de los análisis de marketing science, y es meter la teoría del caos dentro de toda esta lógica y asumir que va a haber caos y que mi entregable final, que le entrego yo a las marcas y que le entrego yo a los clientes y a las empresas, es escenarios posibles, donde las empresas puedan entender los pros y los contras de cada escenario y que sepan de antemano todo lo que puede pasar si eliges un escenario A o eliges un escenario B, porque siempre van a haber más de un escenario. Y ahí es donde evolucionamos muchísimo del mundo predictivo que te plantea un escenario al mundo prescriptivo que te puede plantear 10. Y eso solo es posible hoy gracias a qué? A la capacidad de procesamiento de datos. Eso es lo que está alimentando este cambio de paradigma. Entonces, si ven, la ciencia del marketing desde el siglo XX se basaba justamente en todo lo que ven arriba de este cuadrante que es la inteligencia del negocio. Entonces piensas en diseñar KPIs, en hacer analíticas digitales, reportería, perfilamiento de tu cliente, segmentación. Seguramente ustedes han oído de esto hasta el cansancio. ¿Dónde está la evolución? La evolución, justamente en el paso al modelaje predictivo, que ya era lo que estábamos hablando justamente ahora, donde ya comienzas a modelar todo, ese es el hoy,
y no el mañana o el hoy que está evolucionando constantemente, donde ya modelas todo, modelas qué tan propenso eres a tener una acción, modelas a tus audiencias, modelas el comportamiento de compra y así sucesivamente. Y el último cuadrante, el de abajo a la derecha, es justamente el que sustenta la evolución hacia el modelo prescriptivo y es qué tanto puedes tú optimizar tus propios modelos. Y eso es justamente lo que sustenta el paso a lo prescriptivo. Y es que hoy en día sabes que lo que tú ya estás proponiendo que va a pasar, tienes que tener la capacidad de optimizarlo en tiempo real. ¿Qué tan en tiempo real lo necesitas? Solo les dejo un ejemplo y es para aquellos que saben qué es un marketing mix modeling, no se preocupen, ya voy a llegar allá. Armar un modelo de MMM o de marketing mix modeling puede tomar alrededor de 4 semanas en solamente armar el modelo y que las curvas de regresión hagan fit para poder predecir una acción X o una acción Y. Hoy, en este momento, Samsung a nivel global ya diseñó una tecnología interna para poder hacer MMMs en tiempo real. Es decir, que no les toma 4 semanas hacer el modelo, que el modelo haga fit y prediga. Lo pueden, ya tienen la capacidad de procesamiento para correr estos modelos diarios. Y eso es realmente lo que les quiero contar a través de todo esto que les vengo contando de timing, de poder tener toda la data a la mano para poder elegir el momento correcto. Y para eso necesito tener modelos que se actualicen a diario. Eso es lo que les quería contar con esta primera herramienta, pero es una de muchas, pero esta es la más conocida y que se lleva usando desde los años 70 es justamente el marketing mix modeling. Entonces, al final, ¿en qué se basa un marketing mix modeling? Es que se basa en hacer regresiones estadísticas de una variable o de varias variables, donde lo que yo digo es, dependiendo de todos los factores que pueden intervenir mi venta, porque pueden haber muchos, puede ser mi precio, puede ser el clima, puede ser la tasa de cambio, puede ser muchísimas cosas, ingesto al modelo de todas las variables que pueden impactar la venta y lo que termina dando el modelo es la contribución de cada variable a esa venta. Por ende, podremos llegar a forecastear o podemos llegar a predecir, volviendo al modelo predictivo, que si yo quiero crecer 10% en la venta, ¿qué de toda esa miriada de variables debo alterar para poder llegar allá? Eso es el MMM descrito en menos de 2 minutos. Eso es lo que te permite hacer. La tecnología o la metodología estadística existe desde los años 70, pero la gran innovación de hoy es que desde los años 70 hasta el 2000, correr un MMM tomaba más de un mes, porque justamente no tienes la capacidad de procesar tantos datos tan rápido. Hoy en día, si ustedes se van a cualquier firma que ofrezca MMMs, se los pueden ofrecer en cuestión de días. Es cuestión de en 8 días tienes un MMM y lo puedes actualizar en una semana más. Eso es lo que está logrando la tecnología, capacidad de tener los datos procesados y modelados mucho antes de cuando tú los necesitas. Entonces, al final, lo que hace un MMM es que te entrega un simulador. Y aquí es donde pasamos al mundo de la analítica prescriptiva. Y esto, créanme, que es lo mejor que le está pasando a nosotros los estrategas, porque nos ayuda a entender la volatilidad del contexto y cómo afectando unas variables aquí, aquí y aquí, puedes tener un escenario A, pero lo mejor es que ese escenario A va a estar 100% justificado versus tu escenario B, versus tu escenario C. Y eso es lo que está sustentando todo el movimiento de innovación de las empresas hoy en día. La innovación se basa en el diseño de escenarios de posibilidad, o como en una disciplina que de pronto algunos de ustedes han oído hablar, y es los estudios de futuros. Eso también se habla mucho, es una disciplina en sí misma que se llama Futures, o sea, el estudio de futuros, y es justamente eso, diseñar más de un futuro y poder darle a las empresas
todas las justificaciones para que sepan lo bueno y lo malo de elegir un futuro. Y eso es lo que sustenta una buena decisión. No que sea la solución perfecta, sino que sea la solución con la mayor cantidad de certidumbre posible. Eso es lo que al final te entrega la evolución de los MMMs, que es los simuladores de escenarios. Que tú simules una y otra vez y que tengas toda la data a la mano para que termines en el día de hoy simulando escenarios que de pronto te toca activar dentro de un año. Pero lo bueno es que ya los tienes acá, ya los tienes a la mano. Eso es lo que realmente sustenta la evolución de la ciencia de marketing. Porque lo más interesante que está entregando la capacidad de procesamiento hoy es que el canon de la data desde el siglo XIX hasta el 2000, ¿cuál era? La linealidad. Si todos los que están acá y que han pasado por estadística saben que esa es como la regla de oro, ¿sí? El mandamiento, la linealidad. Y es como de un mapa de dispersión yo trato de buscar un proxy o una curva o una función que me acerque la volatilidad a lo que yo pueda a lo que yo pueda controlar, sea eso una línea recta, sea eso una curva logarítmica, sea eso una curva exponencial, sea cualquier función polinómica. Lo que está pasando hoy, y eso es lo más interesante de que estamos viviendo hoy en día nosotros en las empresas, es que se está abordando y se está abrazando la teoría que, como ven en la parte derecha de la diapositiva, se llama MDA. ¿Qué significa MDA? Y es Modern Data Algorithms, y es comenzar a entender la data hoy. Y es que la data hoy no hay que buscarle un fit con una curva. Al contrario, toca entenderla en su volatilidad. Toca abordar la data desde la no linealidad. Y ahí es donde está todo lo divertido que está pasando hoy en día en la ciencia de marketing. Y ese es el gran cambio de paradigma que les he venido contando en toda esta charla. Y es cómo ya no tienes que evitar la no linealidad o tratar de buscar excusas o pretextos para que tu no linealidad parezca lo más parecido a algo que tú puedas controlar. Ahora, todo lo que te dan las máquinas es la capacidad de evitar ese sesgo, de tener que buscar predictibilidad. Y eso se vuelve lo más divertido de trabajar hoy cerca de personas que están dedicadas a marketing science. Y es justamente cuando los problemas son tan específicos de una categoría. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, que cada vez más los problemas de las empresas se vuelven más y más y más particulares. No generales, sino particulares. Cuando las empresas están tan evolucionadas y tan diseñadas para un nicho o para un segmento de mercado, pues obviamente terminas particularizando tus problemas. Y cuando particularizas tus problemas, ya saben qué voy a decir, las soluciones holísticas pierden efectividad. Entonces, cuando los problemas se vuelven tan específicos, tienes que responder con metodologías que sean fácilmente adaptables. Y por eso les quería traer este ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Este es solo uno de muchos. Los que acá que estén cerca de la categoría de telecomunicaciones, todos tenemos celular, pero en la categoría de telecomunicaciones, ¿se acuerdan que les hablaba de los inputs cambiando? Pues justamente aquí hay un input que no se pensaba antes, pero que ahora con la ciencia del marketing lo puedes pensar, y es el churn. ¿Qué es el churn? Y es el churn es el ratio entre los usuarios que entran y los usuarios que salen del operador. Entonces, imagínense lo que eso implica para una empresa de telecomunicaciones, sobre todo en el mundo prepago, donde el prepago es completamente volátil, donde todo tu segmento de mercado vive de personas que entran y salen constantemente por una promoción, por una recarga, y pueden cambiar de SIMs a la semana. Entonces, imagínense lo que implica y el valor que tiene esta variable del churn, el ratio entre entrada y salida, en una empresa de telecomunicaciones. De hecho, es mucho más importante que la venta, es mucho más importante que el ingreso, es cómo controlo esa entrada y salida de personas. Hoy en día, con los avances predictivos y prescriptivos de los datos,
puedes llegar a cambiar tu variable y ya no modelar contra ventas, sino modelar contra el churn. Y es qué otras variables debes mover para mitigar ese ratio y que no sea tan volátil, sino que puedas controlar que los que entren sean los que necesites para que los que salgan no te afecten. La segunda recomendación que les quiero dar, y esa es una recomendación para sus fines de semana y para las noches, es que les recomiendo también leerse este libro. Y es recientemente, es del año pasado, es el lanzamiento del nuevo libro de Daniel Kahneman, los que todos ustedes lo deben conocer sin duda alguna como el Nobel de Economía, que pues justamente fue el autor de Pensar rápido, pensar lento, pero él sacó este libro el año pasado que es Ruido, y es cómo el ruido genera la mayor cantidad de fallas en el juicio humano. Y este es el último punto que les quería compartir de esta charla y por favor, y Vladimir y Diego, si me pueden decir si me pasé de los 40 minutos, me avisan, porque no sigo acá el tiempo. Pero este es el segundo error que les quería compartir de esta parte de la charla, de un error muy fácil en el cual caemos hoy en día cuando pensamos en datos y cuando pensamos en analítica. Y es que creemos que la analítica lo que nos va a dar es exactitud, es que todo sea exacto. Ese es el segundo error más común cuando abordamos el mundo de la analítica, y es creer que por más analítica y por más datos voy a ser más exacto. De hecho, no es así. Y la explicación profunda y amplia la verán en el libro, pero tiene que ver con dos variables que son las que sustentan todo el libro. Y es el sesgo, entender la diferencia entre el sesgo y el ruido. El sesgo es el error medio que tú tienes. El ruido es la variabilidad del error. Todos los avances de la estadística hoy en día, predictiva y diagnóstica, se han dedicado exclusivamente a mitigar el sesgo, que es el error medio que tú esperas de tus datos. Pero lo que está haciendo la inteligencia artificial, machine learning, otras metodologías y otras tecnologías es que se están saliendo del sesgo y se están enfocando en cómo mitigar el ruido. Y ahí es donde está toda la evolución. Y eso es lo más divertido cuando piensen en analítica hoy en día. Seguramente algunos de ustedes tendrán muchas preguntas, ya voy a abrir el espacio para hablar, pero les recomiendo mucho este libro porque es fundamental para entender cómo no caer en esas respuestas obvias de lo que creemos que la analítica del negocio soluciona. Y es justamente entender siempre, así les parezca a muchos de ustedes obvio lo que acabo de decir, sesgo y ruido no son lo mismo. De hecho, el ruido es lo que más afecta a la toma de decisiones efectivas hoy en día, no el sesgo. Eso es un punto muy importante. Aquellos que están muy metidos en estadística, me imagino conocerán los modelos bayesianos, pero justamente al aumentar la capacidad de procesamiento de datos, podemos incluir ya los modelos bayesianos en todo lo que hagamos. Y al final lo más interesante de meter modelos bayesianos a toda la lógica de entender una decisión de marketing o una decisión de una empresa es que el gran beneficio de un modelo bayesiano es que puedes incorporar variables cualitativas, puedes incorporar una variable de deseo dentro de tu modelo, y es decir, qué quiero que mi negocio sea, o de dónde vengo en mi negocio, cuál es mi posicionamiento actual. Y meter eso dentro del análisis de datos es algo que antes no se podía, ahora lo puedes hacer, ¿sí? Esto es al final de cuentas lo que les quería compartir de lo que ahora, hoy en día, se habla mucho en la comunidad de ciencia de marketing en las universidades en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Boston, y es toda la lógica de los paradigmas líquidos. Y es cómo efectivamente caer de esta lógica de paradigma uno a paradigma 2 a paradigma 3, sino cómo todo lo que te da la capacidad de procesamiento es la forma en que tú puedes viajar de un lado a otro. Dependiendo de la solución que necesites, puedes volverte prescriptivo, luego diagnóstico, luego predictivo y moverte constantemente dependiendo de la solución que tú estés buscando. Porque al final
técnicas y metodologías, como les decía, las hay en todas partes. Este slide es solamente una pequeña muestra de todo lo que hay disponible hoy de metodologías matemáticas o metodologías desde las ciencias de la computación o desde las ciencias de marketing directas o sociales tienen disponible para todos ustedes. Esto se puede conseguir directamente en una página de internet y pueden comprar las metodologías y correrlas. Incluso hoy en día le pueden preguntar a un GPT cualquiera que te haga análisis de este tipo o que te ayude a crear el código para montar el algoritmo en Python y te entrega el código y puedes crear tu propio algoritmo para usar cualquiera de las teorías que ven actualmente. Y por cierto, les dejo otra recomendación que parece viejo, pero sigue siendo supremamente vigente, que se lean ese otro libro que ven marcado, que se llama From Madmen to Madmen, de un periodista muy bueno estadounidense que es Ken Auletta, del 2018, y les va a contar justamente esa evolución del marketing, de cómo pasa de la creatividad libre a la creatividad matemática, la creatividad que se basa en los datos. Esto es lo que les quería compartir. Esto es el slide final que les quería mostrar y es que lo que ganas hoy en día con la analítica de datos, vuelvo y les insisto, no es velocidad. Como ven la curva roja, lo que te ganas es la anticipación, que te puedes anticipar a un resultado. Porque si se dan cuenta, la curva roja termina en el mismo lugar que la curva negra. El resultado siempre va a estar y siempre vas a llegar al mismo resultado. Pero lo que te entrega la ciencia de marketing es la capacidad de anticipar el resultado mucho antes de que tomes una decisión que de pronto no era la que querías tomar. Eso es donde está toda la evolución de la ciencia del marketing hoy en día. Y los dejo, antes de comenzar la conversación, con un ejemplo que lo pueden ver en cualquier momento, y es este caso. Este caso ganó en el Festival de Cannes de hace unos años y está basado en una metodología que no es inteligencia artificial, sino es una metodología computacional que se llama Agent-Based Modeling. Y es que tú modelas a través de agentes. Es decir, creas avatares en universos digitales donde les das una serie de reglas, solo unas reglas, y dejas que la gente tome decisiones sobre esas reglas y lo dejas libre. Entonces, tomas escenarios virtuales donde pones a agentes que se parecen a tus segmentos de mercado a que tomen decisiones entre ellos y comienzas a simular todo lo que puede pasar si esos agentes interactúan y comienzan a reaccionar unos a otros. Solo para que sepan que no les estoy contando algo completamente traído de los pelos, Pfizer utilizó esta metodología para meter la vacuna del coronavirus en un juego de video y metió la vacuna en un juego de video que algunos de ustedes deberán conocer que se llama Grand Theft Auto de PlayStation y metió en un espacio de la ciudad de Los Ángeles, creo que se llama así la ciudad de Grand Theft Auto, y metió la vacuna en uno de los barrios y la dejó para entender cómo se dio el proceso de vacunación en ese juego durante un mod, o sea, una pequeña versión del juego controlada para ver cómo la vacuna se dispersaba sobre esa población y si la gente lo recibía o no lo recibía. Y les estoy hablando de un juego de video. Pero lo más interesante es que ese juego de video está basado en agentes, agentes digitales que tienen un set muy finito de reglas, pero que después con esas reglas toman todo tipo de decisiones. Que tú puedas registrar todas las decisiones que se están tomando para crear escenarios es el futuro de la ciencia de datos hoy. Y escojan su camino. ¿Cuál es su problema? Si su problema es eficiencia o su problema es eficacia. En los problemas de eficiencia pueden esperar bajar costo, ahorrar o hacer algo hacia adentro de su base de usuarios. En el mundo de la eficacia puedes aumentar revenue, puedes invertir en algo o puedes ir a buscar afuera en el mercado, por ejemplo, una adquisición. Y para todo eso puedes escoger o lo diagnóstico o lo predictivo y lo prescriptivo. Las metodologías que tienes hoy en día al alcance de la mano para poder encontrar esas soluciones
las ven en este slide. Con esto termino. Abro el micrófono, Diego y Vladimir. Por favor, lo que quieran conversar, este es el momento. Pues Diego, sin palabras, de verdad que ha sido una excelente presentación de esas funcionalidades que uno podría percibir inicialmente muy cuantitativas, muy del ámbito de la tecnología, pero que terminan siendo de beneficio para aquellos que estamos alejados de los temas de la tecnología. Pero que estamos en el ámbito de la toma de las decisiones. A mí me encanta un autor del siglo pasado ya, esto han pasado muchísimos años, que es un sociólogo que se la pasó hablando de la sociedad del conocimiento. De pronto lo identificas, Diego, a Manuel Castells, eh, Castells, claro. que tiene una trilogía maravillosa sobre la sociedad del conocimiento, en el cual se hablan de elementos de tecnología, de todo lo que es lo que finalizando el siglo pasado iba a ser el futuro, que hoy ya lo hemos trascendido y hecho por un sociólogo. Sí. A todos nuestros participantes, que muy seguramente son estudiantes de los programas de posgrado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en temas de estrategia y en temas de analítica, que llegan a nuestros programas en esa perspectiva de poder subir al interior de las organizaciones para tomar decisiones o para hablarle al oído a aquellos que toman las decisiones. Miren el perfil de Diego, una persona que viene de la antropología, de las ciencias sociales, duras y puras, y nos acaba de dar una cátedra magistral del uso de tecnologías, de temas cuantitativos. ¿Y por qué, Diego, es posible que un antropólogo esté hablando de uno más uno igual a 2 o de la doble integral de seno de x más y cuadrado de x de y sobre la superficie esférica? ¿Cómo es posible que eso ocurra, Diego? Sí, ese punto yo sé que genera mucha disonancia de que un antropólogo convencido esté hablando de algoritmos de teoría del juego. A ver, más allá de que yo en mi experiencia siempre mezclé los dos mundos, yo antes de antropología estudié física pura y sí, yo sé, es una combinación medio explosiva, yo no sé cómo sigo vivo o pensando de manera cuerda. Pero, ¿por qué un antropólogo haciendo esto? Y es porque lo más divertido de hoy en día en siendo un antropólogo trabajando en marketing hoy en día es que nunca antes habíamos tenido dentro del mundo cuantitativo una manera de poder explicar la absoluta variabilidad y volatilidad de la cultura. Y eso es lo que me tiene más fascinado y por eso justamente puedo hablar de esto, porque lo más lindo de todo esto de hacia dónde va la ciencia de los datos es justamente no de alejarse del mundo social, sino al contrario, acercarse cada vez más a los paradigmas de las ciencias sociales o a el paradigma de las ciencias sociales, que es justamente celebrar la diversidad, celebrar la volatilidad y no justamente homogenizar y estandarizarlo todo. Entonces, ¿por qué me gusta tanto hablar de esto y por qué cada vez estoy más cerca de esto? Porque hace menos de 20 años, o sea, en los 2000, si doy un ejemplo, cuando los antropólogos entraron en marketing y entraron después de los psicólogos, los primeros que entraron fueron los psicólogos, después los antropólogos, y después de eso entran los lingüistas, entran los historiadores, entran muchas disciplinas al mundo sociales, al mundo del marketing. Es que cuando yo entré hace muchos años al marketing, pues todo lo que me daban a mí de materia prima era el mundo cualitativo. Entonces vivíamos de hacer sesiones de grupo, de hacer entrevistas a profundidad, de hacer etnografías, de salir a la calle y no teníamos ninguna otra fuente de datos. Teníamos que vivir de la calle todo el tiempo. Ahora, cuando vemos que la ciencia está dándonos herramientas para poder digitalizar la calle sin perder toda la riqueza que tiene, pues entenderás que por qué estoy tan encantado de lo que está pasando hoy en día, porque ya por fin la matemática se está acercando a lo que yo hacía hace más de 20 años, encuestando una y otro y otro y otro y otro hogar y otro hogar y otro hogar. Entonces, esos grandes puntos de hace 30 40 años donde teníamos que vivir de una muestra de
de 50 encuestas o de 100 encuestas y me toca hacer un poquito así, ¿sí? De depender de las 500 encuestas para poder proyectar cosas mucho más importantes, pues hoy en día con la matemática, pues entenderás que estoy feliz porque ya no tengo que depender de ese acto de fe del mundo cuantitativo clásico. Ahora ya no hay actos de fe, ahora hay es certeza. A mí Y me por eso me encanta encanta. esa perspectiva, Diego, porque pues finalmente todos aquellos que están ingresando a programas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tradicionalmente vienen de ámbitos en los cuales los temas cuantitativos no son muy apetecibles, que inclusive generan cierta aversión. Eh, por ejemplo, tenemos situaciones al interior de nuestros participantes en los cuales en el primer curso de la línea de analítica, pues ven unos fundamentos básicos de lo que correspondería a los elementos necesarios para poder hacer analítica, y luego se van a un segundo curso en los que ya se les ponen comillas, tareas, compromisos relacionados con la programación en Python, que tú lo acabas de decir, no es una problemática, eso está hecho, no va al mercado y comillas, los compra, inclusive no hay que comprarlos, ya están y de manera libre es posible acceder a ellos. O sea que esto es una temática muy interesante en relación con, oiga, si usted va a tomar decisiones, en el caso tuyo, al ser un Chief Strategic Officer, pues es una persona que está tomando las decisiones y en un ámbito tan volátil, tan complicado, como tú lo decías hace un rato, los entornos yuca como los que estamos viviendo, que es la creatividad asociada a la publicidad. O sea, lo que más me encanta es cómo nosotros desde la facultad le estamos dando en ese kernel, en esa almendra, que es la estrategia basada en los datos. Le voy a dar la palabra a Jairo para que nos haga también una indagación al respecto desde la creatividad, desde la publicidad, en relación con lo que nos acabas de mencionar, y luego continuaré con uno de nuestros participantes, John Fandiño. Y fíjate, Jairo, antes de pasarte la palabra, otra cosa interesantísima y es que otra cosa por la cual me encanta lo que está pasando hoy en día es porque la analítica predictiva era en sí misma una matadora, un asesino de creatividad, porque era un solo escenario. Lo mejor de la analítica prescriptiva es que te abre el mundo. O sea, hay tantos escenarios con certidumbre. Es el terreno más fértil para la creatividad porque te abre el espectro a que toda idea, por maravillosa que sea, siempre va a tener cosas buenas y malas, pero poder saber de antemano lo bueno y lo malo es lo que permite que tomes una decisión libre de que la creatividad sí te funciona y que no es solamente un acto de fe o algo que te gusta o que simplemente te mueve la tripa porque te parece súper interesante y súper creativo. Ya, perdóname, quería decirlo, pero Jairo, por No, favor, por sigue. favor. No, Muchísimas Diego, gracias, Diego. Jairo, director sigue. Diego, buenas noches a todas las personas que están oyendo esta conversación tan interesante de Diego. No, pues Diego, qué mal, pues bienvenido siempre a la Tadeo. Nos encanta tenerlo acá, esperamos tenerlo muy pronto, así como se lo hemos hecho saber muchas veces ya con nosotros. Y tenía dos preguntas que creo que pueden aclarar un poco a todas las personas que están en esta reunión el día de hoy. La primera, Diego, es ¿cómo están las empresas en Colombia? ¿Cómo daría usted un estatus de las empresas en Colombia con estas proyecciones que usted nos está dando y cómo se están aplicando? Y la otra es, ¿qué espacio laboral en estas empresas o en el exterior tienen las personas que se unan con nosotros para aprender estas metodologías de trabajo? Y Bueno. cambio y buenas noches. No, 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 por supuesto. Mira, a ver, ¿qué tanto las empresas colombianas están aplicando estos modelos? La buena noticia que te puedo decir, por lo menos de las empresas con las cuales yo he trabajado en Colombia, es que son muchas, muchas. Y además porque tenemos una gran ventaja como país, y es que el mejor talento que hay hoy en día en científicos de datos que están saliendo de Latinoamérica está ubicado en dos países, Argentina y Colombia. El mejor talento que está saliendo de programadores y desarrolladores y matemáticos
que tienen el know-how para diseñar estos modelos y sobre todo para interpretarlos, está el mejor talento que yo he conocido, y créanme que he conocido talento de científicos de datos de Brasil, de Chile, de Estados Unidos incluso, por ponerles solamente un ejemplo. Los centros de excelencia de ciencia de datos de muchas empresas estadounidenses están en Argentina e incluso están en Colombia, porque el talento está localizado en el país. Tenemos personas y que están saliendo de las universidades desde ingeniería de sistemas o desde ciencias computacionales o desde matemática pura, que son supremamente capaces y que superan en su capacidad de entendimiento y de diseño de modelos a ingenieros o programadores en Perú, en México, incluso, hablando de México, ¿no? Del tamaño de México. Y en Colombia y en Argentina encuentras un talento espectacular, que, como les digo, se compara fácilmente a talento asiático, por ponérselos de ese nivel. O sea, por eso les digo, hay centros de excelencia de muchas empresas que están localizados en Latinoamérica, y particularmente Argentina y Colombia son dos plazas muy apetecidas por científicos de datos. ¿Qué espacio laboral tienen los profesionales? Pues creo que se los acabo de contestar. Sí, 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 sí. Todo, todo. O sea, al final de cuentas, tengan en cuenta que el fenómeno, les pongo un ejemplo, el fenómeno de nearshoring está afectando al mundo completamente, y efectivamente Estados Unidos es uno de los principales actores del nearshoring, y el nearshoring al final tiene efectos directamente sobre centros de data. Entonces, los data centers que están teniendo todas las empresas de Estados Unidos, que se imaginarán que son miles, ¿dónde están ubicando sus data centers? En Latinoamérica. ¿Y dónde particularmente? En México, en Colombia, en Perú y en Argentina. Entonces, espacio para los profesionales para que entren, y créanme, un data center no es gente junior que simplemente se dedica a llenar tablas de Excel. No, un data center es justamente tener esos algoritmos y tener toda esa capacidad de armar estas estructuras y modelos que tienen impacto directo sobre empresas de millones de dólares que están en Estados Unidos. Entonces, campo laboral, créanme que si se quieren quedar en Latinoamérica, lo tienen todo, o pues perfectamente pueden ir a Estados Unidos y tocar la puerta con las habilidades que tiene hoy en día los profesionales de ciencias de datos que están en estos países, y el campo se abre absolutamente. Ni hablarles del fenómeno de startups. Las Ah, startups que más se están contratando hoy en día es científicos de datos. No sé si recuerdan además hay que aprovechar el timing, porque no sé si todos escucharon hace unos meses una conferencia del CEO de Nvidia, que dijo algo supremamente interesante, que le preguntaron al CEO de Nvidia cuál era el puesto que más rápidamente iba a desaparecer. Todos esperaban que el CEO de Nvidia iba a decir que el diseñador es el rol que va a desaparecer y el programador es el que va a florecer. Dijo todo lo contrario. Lo que dijo el CEO de Nvidia es que el primer rol que va a desaparecer es el del programador, porque la tecnología va a ser libre y se va a democratizar en muy poco tiempo. Así que es el momento de los diseñadores, es el momento de los creativos, es el momento de los que interpretan la data de maneras distintas. Y para eso hay trabajo. amén. Buen viento, señor director, para nuestras Muchísimas gracias, ofertas. Jairo. Y Diego, también por esa respuesta en la cual pues da la tranquilidad de que estamos en la vía correcta con Sí. este tipo de programas y todo este tipo de actividades que realizamos. John Fandiño es uno de nuestros participantes. John, te agradezco si activas tu micrófono y tu cámara para preguntar de manera directa a Diego. Doctor, bueno, primero que todo, muchísimas gracias, señor. Pláceme verle siempre, tanto personalmente como virtual. Agradecerle al doctor Diego. Realmente es una presentación que no solamente le permite a uno evidenciar a dónde va el futuro en la parte comercial, marketing y tecnología, sino que también le da a uno unas líneas de acción importante en lo que hoy realmente
diría uno que es los desafíos en cualquier organización, sea privada, pública, sea que su objetivo sea servicios o productos. De pronto, una antesala para elevarle la pregunta a mi doctor querido. Bueno, lo primero es que indiscutiblemente él decía, hablaba de Python y cuando uno ve la esencia de Python, desde su creación en Holanda tenía un modelo muy parecido a lo que hoy vemos paralelamente con la inteligencia artificial. Y es que el runtime de las mismas es la ejecución. Es decir, ya ahorita estamos peleando por los outputs, sino por los inputs, como lo decía él. Sin embargo, he ahí uno de los temas que quizás para mí es más importante y no sé si de pronto lo compartan mis compañeros y es cómo determinar realmente unos inputs que le permitan a uno generar unas estrategias que impacten realmente a las organizaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy por hoy los modelos de inteligencia artificial y como lo han observado cada creo que ahorita va el tema de ChatGPT en 5 Pro, determina no solamente un conocimiento y una relación entre la persona y la inteligencia artificial, sino que también a través de unos parámetros le genera no solamente las estrategias, las imágenes, le correlaciona sistemas, le genera lenguajes, pero entonces, al parecer, esto va a tender a que todas las organizaciones se parezcan en sus estrategias. ¿Qué va a pasar con ese valor agregado, ese valor diferencial que tienen las organizaciones? Y cómo realmente nosotros como gerentes, como dueños, como empresarios, como oficiales, por ejemplo, en la institución, podemos modelar esos outputs y determinar qué inputs necesitamos para generar estrategias diferenciales. Si lo miramos en la institución, diríamos, bueno, los flagelos que tenemos hoy en materia virtual, afectaciones de seguridad, los comportamientos de cómo definir esos inputs para poder decir estos son los outputs que yo necesito de tal manera que sea efectivo y que no vaya yo a inferir errores donde todo el mundo esté haciendo lo que hace hoy, que ingrese información a inteligencia artificial y dice, mire, esta es la estrategia que tenemos que implementar. Hay veces sin incluir realmente análisis humanos o filtros de lo que se llamaba en su momento en el inicio de la programación las famosas pruebas de bondad, que se observaban a ver qué datos eran o no reales. Doctor, muchas gracias, muy gentil y nuevamente agradecerle por esa importante presentación. Gracias. Ni más faltaba, John. Súper pertinente el planteamiento que das y trataré de responderlo corto, aunque me puedo demorar mucho contándote la respuesta, pero lo primero, y eso es algo fundamental, yo se lo inculco en mis equipos todo el tiempo y es nunca le pidas a la máquina que tome una decisión. Las máquinas no deben tomar las decisiones. Las máquinas lo que tienen que hacer es plantear escenarios. La decisión la debe tomar un humano. Eso es supremamente importante. Les va a parecer muy obvio lo que estoy diciendo, pero créanme que no lo es. La cantidad de empresas que están hoy en día comprando tecnología para decirle a su potencial cliente o a su potencial inversionista o el que tú quieras, decirle, no, mira, es que lo que la herramienta me dice es esto. Ese es el primer error del toma de decisiones efectivas en un negocio. La herramienta no te dice lo que tienes que hacer. No importa lo avanzada que esté el LLM que tienes o el algoritmo que tienes, las herramientas y la tecnología nunca debe tomar la decisión. La herramienta solo te da una guía de certidumbre para que tu decisión humana tenga los pros y los contras mapeados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y créanme que eso es algo que no paro de repetirle a mis equipos. Y es, si ustedes creen que, te devuelvo lo que le digo a mis equipos, es, si ustedes llegan a un momento en que sienten que gracias a sus herramientas o tecnología les queda todo claro, en ese momento tengan miedo, mucho miedo, porque cuando nos recostamos en la exactitud y la precisión, se pierde la efectividad de tus soluciones. Vuelvo y digo, certidumbre no significa efectividad, solo significa certidumbre. Y eso es muy importante que entendamos de hacia dónde se van los modelos hoy en día. Todos los modelos, desde un LLM hasta teoría del juego, hasta agent-based modeling. Todos te ofrecen certidumbre, no te ofrecen efectividad. Al final de cuentas, cualquier modelo estadístico poderoso o simple
que existe hoy en día disponible en el mercado, lo único que te están dando son proxies de la realidad, lo que podría llegar a ser, pero no existe a hoy ninguna tecnología que te diga exactamente con cero error que eso va a pasar y lo más importante, de que nada más va a pasar. Y eso es, perdón si parece muy obvio lo que acabo de decir, pero es muy importante que todos los modelos te pueden decir qué va a pasar. Pocos te dicen que no va a pasar. Y eso es donde el humano se vuelve fundamental. Y a tu pregunta de los inputs, la mejor herramienta que puedes pensar para pensar en nuevos inputs es que, lo voy a decir sencillo, y es normalmente hoy en día en los negocios cuando pensamos en inputs, siempre pensamos en los eslabones más alejados de la cadena, es decir, ventas y tu estímulo, ¿cierto? El estímulo, el primer estímulo que haces, o la campaña que haces, o el lanzamiento del producto, o fijar el precio, ¿sí? Siempre piensas en que los inputs tienen que ser los más alejados de toda la cadena de valor de un producto. Lo más interesante de hoy en día es que te estamos dando la invitación para que dejes de pensar en que tus inputs son los primero y último. Ya no. Piensa en todos los inputs que ocurren en el centro donde todo es volátil, donde es lo menos controlable. El clima, por ejemplo, el clima. Nunca lo pensarías como un input porque no lo puedes controlar, no lo puedes predecir, nada. Ahora, si te doy una guía de hacia dónde comenzar a ver inputs, comienza a verlos no en el inicio y en el final de tu cadena de valor, sino busca los inputs que ocurren justo en el centro y aliméntate de esos inputs y haz cruces entre todo lo que pasa en el centro, que es lo que no puedes controlar. Y ahí mapéalos y comienza a jugar con los inputs que ocurren ahí en el centro, donde todo se vuelve caótico. ¿Sí? Pues Diego, Muchas gracias, doctor, muy gentil. de verdad, como lo acaba de decir John, y como te diste cuenta, acá hay una cosa muy interesante y es que tenemos personas participando en el proceso ahorita, en esta conferencia, en esta conversación, de múltiples áreas del conocimiento. John, pues como te diste cuenta, forma parte de un grupo que tenemos con la Dirección de Tránsito, con el cual estamos haciendo cosas muy interesantes, muy interesantes No para lo dudo. las funciones que tienen en la policía. Bueno, Pues modelar el comportamiento vial es una maravilla. Yo me metería de cabeza en modelar el caos vial. Recuerdo de hecho que en mi pasado, solamente para que lo comparto con todos ustedes, yo trabajé, no, ya no me acuerdo del año, pero trabajé para el Fondo de Prevención Vial. Cuando estaba el Fondo de Prevención Vial, si recuerdan, no sé si recuerdan la campaña de inteligencia vial, que era esto, que era un iconito y que todos hacían así con aplica la inteligencia vial. Y eso, ese estudio, o sea, todo lo que llegó a esa campaña en su momento, eso fue hace varios años, lo hice justamente con una rama de la antropología que se llamaba la antropología vial. Y es justamente entender al sujeto como un sujeto vial. No se trata de motociclistas, conductores de autos, peatones, sino entender el sujeto vial de una manera sistémica donde las decisiones que toma un motociclista no solamente son del motociclista, sino que afectan todo el sistema. Perdón, me entusiasmé, pero les quería contar que incluso a ese nivel me metí, pero perdón, John, que aproveché tu intervención para hablarles de que ese fue un proyecto que me encantó y que rindió frutos. Me acuerdo que en ese año sí alcanzamos a reducir las cifras de accidentalidad, pasando de un enfoque monádico, de entender al sujeto solo, a un sistema, a un modelo sistémico de que todo se conecta con todo. Si hubiera tenido Big Data en ese momento, creo que hubiera sido otra campaña aún mejor, pero no lo tenía en ese momento. Diego,
De una vez, cordial invitación para que nos ayudes con proyectos de estas características, con grupos como los que tenemos en este instante. Bueno, le voy a dar la palabra a Juan. Y si me permites, Juan, un momento, creo que te tengo todavía sin posibilidades de hablar. Listo, Juan. Juan Vela, por favor, activa tu cámara, activa tu micrófono y de primera mano conversemos con nuestro querido conferencista del día de hoy. Hola, muchas gracias por este espacio. Diego, sorprendente pues la presentación que hiciste de los temas y tengo dos preguntas. Uno, quiero hacer una acotación sobre con respecto a los nuevos modelos que hay en no code en el mundo de inteligencia artificial como Loa o el N8N, que ayuda a que la creación ya no haya esa brecha tan grande entre yo tengo una idea que se desarrolla basada en un software, sino ya hago una implementación de un MVP. Cuando yo escucho a los clientes mis dos preguntas es, ¿tú cómo ves estos modelos que nos ayudan a facilitar la creación de nuestras ideas sin ser programadores o sin tener conocimiento técnico? Y también el otro punto es, ¿cómo ves la evolución de estos sistemas a futuro? ¿Crees que va a llegar a un punto donde ya no necesitemos ese conocimiento técnico para tener productos escalables? Buenísimo. Te Y contesto. espérame, se me pasó Dale, otra que se me había olvidado, por es favor. ¿cómo haces tu proceso creativo? Me parece muy interesante. De una, de esto. Voy a arrancar en desorden. A tu segunda pregunta, de que hablas de si... perdóname, repítemela. Es que ahora se me olvidó cuando dijiste la tercera. La Tranquilo. segunda No, era la primera pregunta es, ¿cómo ves estos modelos no code, los tipo no code, Loa, ¿sí? todos estos modelos no code que nos ayudan a crear productos? ¿Ves que la segunda pregunta es, ¿ves que al futuro estos modelos creen productos escalables? O sea, que no necesitamos una robustez técnica. Y la tercera es, ¿cómo haces tu proceso creativo? Perfecto. Entonces, de los modelos no code, tal cual como tú dices, sí he explorado esos modelos, no a profundidad, debo admitirlo, pero sí los he explorado y te puedo decir que yo trabajando desde distintos ámbitos, porque como te decía, trabajo en agencia creativa, agencia de medios, consultoría, PR, los modelos de no code, la verdad, yo los recibo muy bien. O sea, me gustan mucho. Y creo que conecto con tu segunda pregunta porque es que, a ver, todo este tema de no solamente los modelos de creación soportados en tecnología, los modelos de creación hoy en día, y seguramente en 2 años hablaremos algo completamente distinto, seguramente, pero hoy en día lo que sí está completamente validado es que todavía las máquinas están en un nivel de que no pueden evitar la eventual homogenización. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir tu segunda pregunta de si es escalable. Y es justamente eso. Te respondo categóricamente, pero con un gran asterisco. A hoy te digo, todavía no. Todavía no pueden ser escalables porque justamente todos los experimentos que se están haciendo hoy en día, cuando pones la tecnología en la fase de creación, te están llevando a territorios comunes después de infinidad de iteraciones. ¿Sí? No te estoy hablando de una iteración o de 10, sino te estoy hablando de correr modelos para que hagan 1000 iteraciones, 1 millón de iteraciones y así sucesivamente. Y lo que sí se está viendo es que cuando pones la tecnología en el lado de la creación, todavía estás llegando a soluciones que comienzan a parecerse entre sí. Y eso afecta a la escala, ¿no? Porque al final el principio de la escalabilidad de una idea es la diferencialidad, lo diferencial que es. Entonces, a tu segunda pregunta te digo, a hoy no estamos viendo, por lo menos nosotros, yo desde del contacto que tengo con avances en modelaje y en tecnología, es que en este momento la tecnología y los modelos te ayudan más para la producción a escala que para la creación. La creación todavía, si pones 100% de la responsabilidad en creación, tienes una altísima probabilidad de que llegues a parecerte a otra solución. Porque al final, a ver, voy a decir algo que creo que tú lo conoces perfectamente y es, al final de cuentas, todo el entrenamiento de modelos hoy en día sigue teniendo sesgos.
sigue teniendo sesgos. Todo modelo se entrena sobre un sesgo. Y eso es importante que todos lo sepamos. El problema de eso es que los sesgos son finitos, no son infinitos. Entonces se comienzan a compartir los sesgos y por eso te afecta la escala. No sé si te contesté a la pregunta. Sí, lo de los sesgos le pasó, bueno, lo que le pasó a Grow, lo que le pasó a Google, ya Exactamente, pasaron a tener un exactamente, sesgo mucho más controversial. Ahora ya están exactamente. cambiando en donde uno ve que diferentes modelos contestan de manera diferente, pero es porque son entrenados de manera diferente, aunque dan respuestas similares. Entonces, para eso, Exactamente. diferentes modelos se pueden usar para diferentes cosas. Entonces, uno puede utilizar Cloud para otro tipo de cosas, para programación, o puede utilizar ChatGPT, que ChatGPT es el nuevo Google, pues la respuesta a uno todo, pero tiene un sesgo grandísimo, en donde si uno Exacto. revisa o sea, lo que tú decías es un punto muy importante que debemos tener presente y es de la inteligencia artificial en este momento no puede tomar decisiones, sino es una herramienta. Entonces pasamos a tener una herramienta en donde nos volvemos unos super genios. Entonces somos Iron Man, porque Mm. tenemos una supercomputadora que todo el tiempo nos puede estar hablando. Nosotros tomamos la decisión de qué hacer con esa información. Lo que pasa con mucha gente es que en este momento piensan que la inteligencia artificial es tipo un dios, en donde yo tengo una varita mágica y voy lanzando todas respuestas según lo que me diga ChatGPT. Y no debería ser así, sino debería ser es cómo yo hago para ser un poco más crítico, nos hace falta, y poder dar unas mejores respuestas y con esa información que me llega poder solucionar problemas de una manera más rápida, que es para lo que nació la inteligencia artificial. De hecho, uno de los puntos, Juan y todos, que también valida el por qué me gusta esto siendo un antropólogo, es porque de las cosas que más me gusta de trabajar hoy en día con estos modelos y con estos avances de la matemática es que, como algunos de ustedes se imaginarán, mi principal pasión cuando me meto a esto es que me quiero meter en la cocina. ¿A qué me refiero? Me encanta descubrir el sesgo. Esa es mi vena de antropólogo metido en todos estos modelos. Porque uno de los grandes problemas cuando te acercas a a los avances que tiene la ciencia de datos, es que tomes un acto de fe en la caja negra de cada metodología y de cada técnica. Todas las técnicas tienen una caja negra, todas. Un LLM tiene una caja negra, un algoritmo de machine learning tiene una caja negra. Si tú desconoces que existe una caja negra, preocúpate, porque estás volviéndote dependiente de la matemática y no estás usando la matemática para beneficio tuyo. Por eso les digo, si algo me gusta de que soy un antropólogo raro metiéndome en números y en LLMs, es porque apenas yo conozco una nueva metodología, lo primero que hago es dedicarme el mayor tiempo posible en encontrar la caja negra. ¿Cuál es la caja negra? No porque quiera tumbar la técnica, no la quiero tumbar, pero necesito conocer el sesgo. Y eso me lleva al último punto de tus preguntas y es no sé si recuerdan en mi presentación cuando yo les dije que yo soy horizontal. Cuando les digo eso, eso también aplica para la ciencia de datos. Mi recomendación para todos ustedes es nunca se casen con una. Siempre tengan una mezcla, tal cual como tú lo dijiste, Juan, y es el que esté fascinado y le encante y tenga una ficha en su cuarto de yo amo ChatGPT, por favor no lo haga y traten de tener otros. Traten de tener siempre a ChatGPT y a Grok y a todos y celebren la diversidad porque necesitan encontrar los sesgos. La única manera de identificar los sesgos es comparando. Aquí me puse recontra teórico y seguramente Diego, tú ya estás pensando en el libro que estoy citando, pero el paradigma comparativo es fundamental en la ciencia de datos. Nunca se casen con una técnica, no se casen con las regresiones, tampoco se casen con los LLMs, tampoco se casen con el Agent-Based Modeling. Ténganlos todos a la mano porque es su mejor manera de encontrar sesgos. Y además, y con eso contesto a una pregunta que están en el chat, y es que manteniendo la apertura total a todas las metodologías, les ayuda a rebasar los problemas éticos que están detrás de todo el movimiento de la ciencia de datos.
Hay muchos desafíos éticos detrás de la dependencia en las herramientas y la dependencia en los datos. Temas de privacidad, temas de no solamente de privacidad, sino de la anonimización de los datos. Hay muchos debates éticos que se están dando hoy en día y que no se han solucionado. La mejor manera en que ustedes pueden pensar en abordar ese desafío ético es, por favor, no se casen con una. Nunca se casen con ninguna, porque entre más fieles se vuelven a una, más se enfrentan al problema ético detrás del demonio detrás de las máquinas. Cada máquina tiene un demonio, cada de metodología tiene un demonio. Traten de ser poliamorosos y cásense con varias, porque así se liberan del desafío ético. No me refiero del todo, pero permiten que ustedes no estén comprometidos con algún sesgo que puede que vaya muy en contra de las políticas del país, de las políticas de la empresa o de simplemente de sus propias creencias éticas con el consumidor y con su cliente. ¿Sí? Mira, Diego, que yo acostumbro, cuando estoy en procesos de interacción, consultorías y mis clases, eh, si a uno le dan un martillo, en todas partes va a haber puntillas. Eh, pues si me encuentro con un tornillo, a punta de martillazos yo meto el tornillo. Obviamente es de una ineficiencia monumental y no está diseñado el martillo para meter tornillos. O si me encuentro con un cable, a punta de martillo yo reviento el cable, pero el martillo no está hecho para romper cables. Entonces, por eso, en vez de quedarme con un martillo en mi caja de herramientas, yo debo tener múltiples herramientas en mi caja para que en el momento que requiera la apropiada, voy a mi caja de herramientas y la utilizo. Así que en Absolutamente buena de acuerdo. medida es Absolutamente. lo que tendríamos que hacer. Le voy a dar la palabra a Camilo, eh, quien adicionalmente forma parte de nuestro claustro, eh, y seguramente va a tener una pregunta muy interesante. Camilo, activas tu micrófono y tu cámara, por favor. Claro que sí, Diego. Bueno, buenas noches a todos aquí. Muchas gracias, Diego, por esa interesante charla. Ya le dio respuesta a mi pregunta, de hecho, con los sesgos y los debates éticos en estos temas. Y aprovecho, pues, aquí que me dieron el micrófono para preguntarle algo. Con un colega estamos pensando en diseñar un programa de diplomado para marketing digital político. Y bueno, se vienen elecciones, la población de personas que podrían tomar este curso, pues es atractivo. Allí hicimos más o menos como un tema de mercadeo o potencial eh, eh, ola de posibles estudiantes. Pues si quiero que concretamente nos diga qué deberíamos ponerle a un curso de estos o qué no debería faltar. A un curso de marketing político? Sí, digital, marketing digital político. Uy, delicioso. O sea, Y se divertido. vienen elecciones, entonces Sí, quisiera sí, saber sí, sí, qué no puede sí. faltar, qué no puede faltar. Que me invites, comenzando por ahí. Buenísimo. Entonces, Es un hecho, Diego, es un hecho. perfecto. A ver, me tocaste una vena muy buena porque adoro el marketing político. De hecho, en mis clases, cuando daba clases de planning y de estrategia, uno de mis primeros módulos del curso es, si ustedes quieren aprender de marketing, lo primero que tienen que hacer es estudiar marketing político. Olvídense del marketing de marcas y de productos y de servicios. Si quieren entender la cuna verdadera del marketing donde se está haciendo los mejores desarrollos posibles de creatividad, es en el marketing político, de lejos. O sea, Steve Bannon nos acaba de dar, nos lleva dando durante la última década una cátedra en cómo convertir la política en entretenimiento. Y eso es, aquí no estoy profesando para nada mis posiciones políticas, pero sí le doy crédito a que el cambio de la política a convertirse en una materia de entretenimiento es una genialidad de marketing. No, no me refiero a algo benéfico para la sociedad, claramente, pero sí es una genialidad del marketing. De hecho, otra cosa, Camilo, que te recomiendo es, si quieres, búscala esta noche. Hay una columna
yo sé que no es lo que requieres, no solamente una columna, pero ya te contesto bien a tu pregunta y es, hay una columna de opinión de Ezra Klein, del periodista de New York Times, Ujú. Ujú. que es muy buena, que se llama Don't Believe in Him. Y es una columna en video de Ezra donde explica la estrategia de muscle velocity que origina Steve Bannon, de justamente cómo trabajar con la velocidad como un elemento que disuade la atención y que disuade justamente hacia dónde miran los medios y hacia dónde mira el público para poder tomar decisiones desacertadas. Entonces, yo la vi, es genial esa columna de opinión, te la recomiendo, pero lo que yo te diría que deberían ser ingredientes básicos, básicos de un curso en marketing político es, uno, así sea digital. Uno, ciencias comportamentales. O sea, métete, o sea, incluye por favor dentro de tu curso todos los avances que están haciendo las ciencias comportamentales hoy. Me refiero a behavioral economics y behavioral Dije, bueno, science, que están haciendo cosas impresionantes. La manera como los nuevos hallazgos de ciencias comportamentales están afectando dinámicas tan propias de Estados Unidos como el gerrymandering, ¿sí? Como toda ujú. esta distribución de las decisiones por distritos gracias a las ciencias comportamentales, es fascinante. Entonces, para responder a tu pregunta es, uno, sin duda hay que meterse de lejos, de lleno, perdón, en todos los avances que se hizo post-Trump en términos de nuevas lógicas de marketing político hacia las lógicas del entretenimiento, o sea, entender el entretenimiento, entender la política como un acto de entretenimiento. Eso para mí es un solo curso, que lo podrías llamar así, entender la política como un efecto de entretenimiento. Dos, ciencias comportamentales, los últimos avances que están haciendo la escuela de Fuqua de Duke, la Fuqua School of Business está haciendo con Dana Riley, está a la cabeza, están haciendo unos avances aplicados a marketing político interesantísimos. Em, y lo otro que te recomiendo que deberías incluir es todos los estudios que están haciendo hoy en día sobre la atención. Hay un movimiento global, que no sé si lo han oído, pero que se llama el Attention Economy, la economía de la atención, de cómo en momentos de saturación, de extrema saturación y fragmentación de los mensajes, tú ya no peleas por el alcance, tú peleas por la atención. Esa es tu pelea. Se acaba la pelea de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Ahora tienes que pelear por segundos de atención. ¿Cuántos segundos tiene una persona disponible para atenderte? Y es un dilema de segundos, no de ni siquiera de minutos ni de horas, sino es una batalla por segundos de atención. Ese es el tercer ingrediente que te recomiendo porque en digital la atención es todo. O sea, ¿por qué te lo digo? Yo he trabajado con proyectos políticos, de hecho trabajé hace un año con una campaña electoral y justamente lo que le decía al candidato en ese momento en digital es que en digital no se trata para nada de a cuántas personas llegas, es lo que menos te debería importar. Lo que más te debería importar es qué tanto logras colonizar los intereses de esa persona en los momentos donde los tiene más activos y por ende estimularlos. Pero si llegas a 1 millón o si llegas a 100, eso es lo que menos te debería importar. Eventualmente, si llegas a 100 bien, esos 100 se convertirán en 10 millones sin tú mover un solo dedo. Otro aprendizaje que nos entregó Cambridge Analytica en su Mm, momento. sí, Pero lo chévere. que te diría son 3 ingredientes claves para tenerlos en cuenta. Buenísimo. Gracias. Chévere. Bueno, Camilo, muchas gracias por esa indagación y además por enganchar a nuestro conferencista para que nos acompañe en estas temáticas tan interesantes que se pueden. Oye, Diego, ¿y sabes cuál es la formación básica de Camilo? No, ¿Cuál se te ocurriría que podría ser? a mí me suena que es como de mi mundo, de ciencias sociales, pero no sé si me equivoqué. Camilo, cuéntale ese No, perfil tan raro que cien- tú tienes para andar metido en esos temas. ciencias ambientales.
Ah, no, fallé, perdón. Pero desde una visión sistémica, ¿no? Desde la Desde ecología la ecología, y desde claro. la teoría de sistemas, desde la Sí, la teoría de teoría de sistemas, sistemas que es claro. como el padre de la ecología, Ah, totalmente. Sí, 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 va por sí, ahí el totalmente, discurso. totalmente, Eso, chévere. totalmente. Para que nos demos cuenta, el tipo de perfiles que están trabajando estos ámbitos de la analítica y la toma de las decisiones, la gestión, la administración, la toma de las decisiones es una ciencia que convoca. Independientemente del área de formación básica que tengamos nosotros, terminamos en un ejercicio de toma de decisión. Generalmente lo hacemos así. Estoy abusando de ti, Diego. Déjame una preguntita más, y nuestro común amigo Vladimir cerrará con una despedida. Bueno, Listo. Amanda. Amanda Bernal, que es además una persona a la que queremos mucho, eh, es estudiante de nuestro MBA y está muy metida en temas de salud. Amanda, por favor, activas tu micrófono y le lanzas una bomba final a nuestro querido conferencista. No, pasito, pasito. Con Bueno, primero que cuidado. todo, sí, buenas noches para todos y muchas gracias, doctor Plazas, por su conocimiento y por su generosidad para compartirlo con nosotros. La pregunta va más enfocada hacia el sector salud Sí. y es, ¿cuál es su opinión acerca de la aplicación de modelos predictivos eh, a la atención de pacientes y a la prevención de enfermedades? ¿Y qué desventajas desde su experiencia vea la aplicación de estos modelos? Oh, buenísimo. A ver, te lo cuento. ¿Te acuerdas justamente que mi último slide en la presentación fue el caso de la vacuna? Si lo pudiste oír. Y esto es súper interesante porque te puedo contar con conocimiento directo que la metodología de analítica más utilizada por las farmacéuticas a nivel global es el ABM, el Agent Based Modeling. Lo están usando Pfizer, Sanofi, AstraZeneca y lo está usando, si no estoy mal, Lilly. El otro laboratorio, Lilly, también lo está usando. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esa es la principal razón por la cual están migrando a los modelos prescriptivos. El gran error que está teniendo la analítica predictiva con el sector salud y precisamente con temas como prevención de enfermedades, hablando específicamente de prevención, es que todos los modelos predictivos son muy buenos, como te decía anteriormente, en decirte qué puede pasar, pero donde fallan los modelos predictivos es que nunca te dicen lo que no puede pasar, ¿sí? Lo que definitivamente no puede ocurrir, porque si ocurre, te daña la predicción, ¿sí? Ese es el gran punto débil y el talón de Aquiles de los modelos predictivos en el mundo de la salud y sobre todo en la prevención, y por eso el sector salud está migrando a los problemas, a los modelos prescriptivos. Y es porque el modelo predictivo no tiene la capacidad de decirte lo que por nada del mundo puede pasar. ¿Sí? Y que sé que me entiendes cuando hablo de eso, cuando hablo de prevención de enfermedades. Y es que la prevención de una enfermedad depende de tantas variables, unas que tienen que ocurrir y unas que por nada del mundo pueden ocurrir. ¿Sí? Esto no, si esta puerta se abre, se me daña todo el modelo, sobre todo en una predicción de prevención. Entonces, la principal falla para contestar tu pregunta, a ver, la principal virtud de un modelo predictivo es que te da obviamente una dirección de hacia dónde ir, pero la principal falla es que nunca te avisa ese elemento exógeno a tus variables que puede romperte por completo el curso de tu iniciativa. Y es justamente donde el modelo predictivo no te va a ayudar. Y por eso todas las farmacéuticas están yendo hacia los modelos prescriptivos, porque eso es lo que te dan los modelos prescriptivos. Te dan la oportunidad de incluir todas las variables, incluso las que tú consideras que hoy en día son minúsculas y casi que ignorables, pero cuando todo se va, perdón lo digo así, de madre, ahí esa variable puede cambiarlo todo.
¿Sí me explico? De hecho, yo sigo referenciando libros, por favor, perdóname, pero hay un libro interesantísimo de un médico que me lo leí hace poco, que creo que se llama Apollo's Arrow. Me lo leí en inglés, la flecha de Apolo, que es el de los estudios más completos desde la medicina y la biología evolutionary biology, que traza todo el curso del coronavirus. Todo, 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 todo. Es un estudio supremamente profundo. Se llama La flecha de Apolo, el libro, pero justamente toca esos puntos de que gran parte del no haber controlado el virus tiene que ver también con la desestimación de variables que se creían que no afectaban en nada, que eran fácilmente desestimables. Justamente gran parte del problema del COVID tiene que ver con la desestimación de variables que se consideraban de poco valor y rompieron todo y quitaron todo y nos dejaron como nos dejaron. Entonces, eso para responderte a tu pregunta, Amanda, de si hay una falla importantísima en los modelos predictivos y tenla muy en cuenta, y es que en salud, y por favor corrígeme, tú sabrás mucho más de eso que yo, pero en salud no se trata de saber para dónde vas, sino también saber lo que por nada del mundo debería pasar. Pues Diego, de verdad que muchísimas gracias. Y además, fíjate los retos que uno puede abordar desde estos elementos que son transversalizados, como es la toma de las decisiones a partir de el uso de los datos, de la información. Eh, De, de de verdad hecho, que, de hecho, di- Diego, solamente porque no quiero dejar ninguna pregunta sin contestar, hay Edison pregunta en el chat que cómo está afectando la computación cuántica y los computadores cuánticos, todo esto, pues respondo rápido, pues un montón. Pero tengan en cuenta que hoy en día la computación cuántica, cuando lanzó el chip Nvidia y después Google, pues hasta ahora está en fase supremamente experimental, pero lo interesante de la computación cuántica es que si se viene encima la computación cuántica, mejor aún, porque recuerden todos cuál es el principio básico de la mecánica cuántica, y es el gato de Schrödinger. Es que las dos cosas pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. Y ese es el principio base de la mecánica cuántica. No es total certidumbre, sino es la completa certidumbre en que habrá incertidumbre. ¿Sí? Y ese al final es el principio de Heisenberg. Perdón que aquí me metí en mis años de física, pero el principio de Heisenberg es eso, ¿no? Es justamente como si determinas la posición, no puedes determinar la velocidad, si determinas la velocidad, no puedes determinar la posición. Punto. Y eso es lo interesante. Si se viene la computación cuántica, créanme que esto lo mejor que va a pasar es que todo está abierto, todo está en la mesa. El gato puede estar muerto y puede estar vivo. Y con eso, la creatividad, de nuevo, florece. no, me encanta, me encanta. Y además, pues como tenemos también inicios de formación de deformación de base similar, desde las matemáticas en mi caso y tú desde la física. Oye, de verdad que ha sido muy interesante. No queremos, obviamente, abusar de tu generosidad. Nos hemos pasado mucho más de lo que esperábamos, pero es que ha sido tan apasionante, Diego, que yo me he visto a gatas para eh, ir cortando. Efectivamente, hay un par de preguntas por allí. Sergio, en buena medida, yo creo que ya respondiste con los temas que le hablaste de la ética y los temas de los modelos para temas farmacéuticos. Creo que ya queda solucionado. Acabas de mencionar lo que Edison nos indagaba sobre la computación cuántica. Carlos nos quedó por ahí en el tintero. Él preguntaba sobre unos temas de marca, pero creo que ya va siendo hora y después posiblemente te tendremos no en digital, ojalá en físico en las instalaciones de la universidad. Claro que Vladimir, yo creo Sí. que tú vas a hacer los honores con Diego, que fue una conferencia apasionante. De verdad que muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. También a Diego Plazas por la conferencia, por la charla y sobre todo que nos trae unos elementos y unos conceptos que seguramente nos van a orientar en todos estos procesos académicos que tenemos. Pero yo quisiera aprovechar la chance muy rápido, Diego,
para hacer una pregunta o para hacer un comentario desde la perspectiva del profesor Vladimir de Planning, Diego, querido Diego Plazas. Y es lo siguiente, hace algunos años, 3 años o 4, los dos estábamos pensando en un proyecto académico que todavía por ahí tiene vida. Y en medio de eso veíamos un poco cómo esa idea de la Big Data en ese momento estaba como la panacea y decíamos, bueno, está bien, es muy buena, muy importante, pero metámosle también un poco el Small Data, porque ese también nos va a dar como una visión, dijéramos, holística acerca del fenómeno. Y pensando en eso, y cuando tú estabas dando tu charla, el profesor Vladimir de Planning siempre pensó en lo siguiente, Diego, cómo en lo cotidiano, ¿sí? En una organización, tú como CEO, en una organización como Havas, cómo en el cotidiano, cómo esa data eh, vive en los procesos de creatividad estratégica. Yo sé que es una pregunta que seguramente se amplía, pero digo, en la cotidianidad del CEO, cómo esa data adquiere vida y cómo ilumina esos procesos de creatividad estratégica. No sin antes reiterarte el agradecimiento y como siempre tu amabilidad para estar con nosotros en estos procesos, Diego. Muchas gracias. No, Vladimir, con muchísimo gusto y a todos los que se mantienen todavía conectados, que yo sé que me pasé. Pero, a ver, Es que tuviste tal capacidad que llegamos en un momento a tener más de 100 participantes. Ujú. Y hoy, qué en bueno. este instante, casi que hora y media después, o que casi de breve, no, casi 2 horas después, tenemos a 56 personas. Sí. Eso, No, eso, eso por sí yo, solo habla, Diego. Por sí solo eso por, habla. por supuesto, por eso insisto en agradezco a todos los que se están quedando ya de pronto con un cafecito ya descansando y escuchando esta palabrería. Pero responderte a tu pregunta y también con eso cerrando, me imagino, y es una de las cosas más que más nos gustan a los científicos sociales y probablemente al científico ambiental que también está aquí en la conferencia es la identificación de patrones, ¿no? O sea, al final, identificar patrones es lo que más nos gusta a los científicos sociales y es encontrarlos, tener la capacidad de tenerlos todos a la vista, así sean procesamiento de 1 millón de datos o de 5, como a tu punto, Vladimir, de la data pequeña también. Lo más interesante y lo que me atrajo al mundo del marketing siendo un antropólogo de formación de la Universidad Nacional, o sea, más hippie no puedo ser, pero lo importante de eso es que no importa la cantidad de datos, no importa una Ujú, muestra de 50 o de 5 millones de datos, lo más rico de todo es encontrar el patrón. ¿Por qué? Porque al final uno de los principios, no el único, pero uno de los principios básicos de la creatividad, ¿en qué son? ¿En qué se basa? En que interrumpas un patrón. ujú, ok, Interrúmpelo. mm, La única manera de interrumpir un patrón es conociéndolo, es teniéndolo ahí, identificándolo, que lo veas claramente, que sepas que esa persona está llegando del punto A al punto B y que nada lo está molestando hasta que llegas tú. El principio básico de la interrupción y de la intervención, intervenir una toma de decisión, es no la única, pero es una de las premisas base del pensamiento creativo, de justamente cómo al final logras encontrar todas las posibilidades divergiendo y luego converges y decides que esa parte particular del comportamiento de una persona o de un hábito, de lo que sea, la puedes interrumpir y tienes el momento exacto y tienes la sensibilidad exacta para que si interrumpes ahí, a tu consumidor le va a gustar o por lo menos lo va a ujú, encontrar de una manera completamente inesperada y de pronto te puede agradecer por interrumpirle esa rutina, por interrumpirle esa rutina que la tiene automatizada. Y al final de cuentas, todos vivimos una época en que nos estamos automatizando y la creatividad es un antídoto a la automatización. No estoy hablando aquí de tecnología, estoy hablando de un antídoto a nuestra propia automatización de ujú, nuestra vida. Y eso, Vladimir, es pues la razón por la cual sigo en esto. Y es porque vivo para interrumpir. A eso me dedico, a interrumpir. Soy ujú, un
soy un dolor para la gente y para los consumidores, porque qué mala vida tendríamos si siguiéramos rutinas tan automáticas y tan comoditizadas. Pero para eso, para ser un gran interruptor, tienes que tener datos y tienes que tener patrones. Tal cual. Y los patrones los encuentro con 1000 datos, con 1 millón o con 2. Tal cual. Diego, muchas gracias por tu charla, muchas gracias por este contacto contigo. Seguramente que este puede llegar a ser el primer paso de un viaje de 1000 leguas, como diría alguien por allí. Y estoy seguro, lo digo en nombre de la universidad y por supuesto de Diego, esta es tu casa, invitadísimo siempre a participar con nosotros en los diferentes proyectos que tenemos y están abiertas las puertas para seguir entablando esta cooperación, acercamiento entre la academia y la industria. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. 1000 perdones por extenderme, Diego. Qué pena contigo. No, por Por favor, no favor. me saques. Todo lo contrario, Diego. Que qué delicia. Y tanto es así que 2 horas después seguimos aquí conectados. Que tengas Súper. una muy buena noche y seguimos en contacto. Igualmente. Que A estén muy bien. todos, Hasta Hasta luego. luego. a todos, Gracias. de verdad que muchas gracias por su asistencia. Que tengan una muy buena noche y seguimos en contacto.